Un cordial saludo y sean bienvenidos a esta sesión de código en JavaScript. Mi nombre es Miguel Sánchez, soy técnico profesional de informática, analista de calidad bilingüe, facilitador de la formación profesional certificado por el Infotep, entre otros. El día de hoy vamos a realizar un pequeño programa que nos confirma si un número ingresado es un número de Armstrong o no. Bien, lo haremos utilizando esta pequeña plantilla que hemos prediseñado que tiene HTML, un poco de CSS y le pondremos el JavaScript. Recordemos que en ambientes normales el CSS y el JavaScript deben estar en archivos separados, pero por simplicidad lo estamos haciendo acá todo junto. Bien, entonces este tipo de programas es muy bueno para ayudar a fortalecer la lógica de programación y cómo tener acercamiento a la resolución de problemas en programación. Entonces, el número de Armstrong es un número de orden n, por ejemplo, que es igual a la sumatoria de las potencias de cada uno de sus dígitos a la potencia del número de dígitos. Por ejemplo, aquí tenemos esta fórmula donde ABC es igual a la n más b a la n más c a la n, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el ejemplo que le vamos a poner acá es el número de Armstrong 371. Lo es porque si tomamos cada uno de sus dígitos y los elevamos a la potencia de la cantidad de dígitos, o sea, al cubo, vemos aquí que 3 por 3 por 3 más 7 por 7 por 7 más 1 por 1 por 1 va a ser igual a 371. Así se verifica que es un número de Armstrong. Bien, nosotros lo vamos a hacer aquí que cada vez que presionemos el botón verificar, se va a ejecutar una función que nosotros llamaremos verificar. ¿Dónde está? Aquí tenemos nuestro botón y en el evento onClick llamaremos esa función verificar. Llamamos esa función verificar que se va a ejecutar y nos dirá si el número es un número de Armstrong. Lo primero que haremos es escribir la definición de la función. Y ahora vamos a escribir lo que sucederá. Lo primero que sucederá es que lo que ingresemos acá en este número, en este input, será guardado en una variable que nosotros llamaremos número. Document.getElementById. Esto es para, a través del Document Object Model, poder acceder a ese elemento. Y el elemento que tenemos acá es ese input, que aquí tiene el ID de input número. Ahora que accedimos al elemento, nosotros no queremos el elemento completo, queremos solamente su valor. Pero ¿qué pasa? Que el número de Armstrong aquí lo va a tomar como si fuera una cadena. Y realmente sí lo necesitamos como una cadena porque necesitamos saber qué cantidad de dígitos posee. Y para ello lo vamos a almacenar en una variable que nosotros llamaremos dígitos número. Y esta va a ser igual a número.length. Ahí nos guarda la longitud y eso es la cantidad de dígitos que tiene el número ingresado. Ahora también necesitamos almacenar la sumatoria en alguna parte, así que crearemos una variable suma y por ahora la inicializaremos en 0. Ese número en nuestro proceso lo vamos a ir modificando y vamos a ir cortando y dividiéndolo. Entonces por ello necesitamos utilizar una variable temporal que almacene el número. Y también, como lo vamos a ir dividiendo, necesitamos una variable que en este caso simplemente la llamaremos resto. Y esta va a ser igual a 0 por ahora. Hay una condición que debe cumplir el número de Armstrong y es que el número debe ser positivo. Entonces, vamos ahora que mientras que temporal, que es el número ya almacenado con el que vamos a trabajar, sea mayor que 0, aquí comenzamos nuestro proceso. Nuestro resto va a ser igual a temporal módulo de 10. Y esta línea lo único que hace es que va a obtener el último dígito hacia la derecha, el último dígito que contiene el número con el que estamos trabajando. Y cuando obtengamos ese número, entonces lo vamos a agregar a la suma. Se va a agregar automáticamente a la suma ese número que será el resto a la potencia de dígitos número. O sea, cada vez que pase por el while va a tomar el último dígito y lo va a sumar a la sumatoria. Pero ¿qué pasa? Que aún tenemos que modificar el temporal porque si no se convierte en un ciclo infinito. En este caso sería, por ejemplo, temporal va a ser igual a parseInt
temporal entre 10. Si nosotros tomamos el ejemplo del número 371, que sabemos que es un número de Armstrong, y lo dividimos entre 10, nos va a dar 37.1, pero nosotros queremos eliminar ese último dígito que ya utilizamos, y por eso hacemos el parse para la conversión y así obtener solamente el 37. Ya cuando vuelva otra vez el while a ejecutarse, ya temporal aquí sería 37 en vez de 371, se toma el último dígito, que será el 7, se hace el resto y luego se le quita el 7 para seguir continuando con la siguiente iteración. Ya con eso simplemente se puede verificar si el número es o no es de Armstrong. Ahora necesitamos nosotros mostrarlo en nuestra pantalla. En nuestra pantalla, en el medio de estas dos líneas, tenemos un párrafo. Miren aquí, horizontal row. Este párrafo se llama texto salida. Y en ese texto salida es que vamos a imprimir nuestro resultado para que el usuario pueda verlo. Y lo haremos tan sencillo como esto. Si suma es igual a número, o sea, si la sumatoria después de realizar todo el proceso es igual al número, entonces sí es un número de Armstrong. De lo contrario, no es un número de Armstrong. Entonces, ahora para imprimirlo, volvemos y llamamos al objeto del documento, document.getElementById, y en nuestro caso, nuestro ID tiene el texto salida como ID. Y aquí este es un tipo de texto, un elemento de texto, así que podemos modificar su HTML interno y a esto le podemos pasar una cadena, un template string para poder insertar una variable, y la variable que vamos a insertar es número. Es un número de Armstrong. Y esto simplemente lo vamos a duplicar porque aquí simplemente tenemos que ponerle no es un número de Armstrong, aquí un no. Y con esto ya estaría listo. Ahora vamos a probarlo. Cuando demos clic aquí debe funcionar. Ponemos el 371 y le damos a verificar y nos dice que el 371 sí es un número de Armstrong. Otro número de Armstrong con el que podemos probar sería el número 1634 y nos dice que sí es un número de Armstrong. Si yo le pusiera un 5 por acá, por ejemplo, y verifico, me dice que no es un número de Armstrong. Este es un programa súper sencillo que ayuda para uno poder trabajar en la lógica de programación. En la próxima les vamos a dejar de tarea para que ustedes hagan un programa que imprima por lo menos 5 o 6 números de Armstrong, o sea que genere 5 o 6 números de Armstrong. Si te ha gustado el video, recuerda darle like, compartir, suscribirte y activar la campanita, que seguiremos subiendo contenido para edificarnos en las ciencias de la computación.